Buenas noches. Iniciamos el estudio de los miércoles acerca de la Santa Cena. ¿Por qué es tan importante celebrar Santa Cena y por qué es tan importante entender que la Santa Cena no se puede celebrar si no hay un conocimiento, si no se discierne, si no se hace? Primera de Corintios capítulo 11. Si no se hace dignamente. 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, fíjese que es muy importante porque es de vida o muerte. No estamos haciendo un estudio como por si de pronto queremos aprender algo nuevo o por atesorar conocimientos no, sino que lo estamos haciendo verdaderamente porque es algo muy importante. Es de vida o muerte. Nosotros estaríamos haciéndolo indignamente. ¿Cómo haremos nosotros para probarnos? Entonces, precisamente lo que nosotros probamos es nuestra fe y lo que nosotros hemos entendido. Cuando uno toma la copa, ¿en qué está pensando? Cuando uno toma el pan, ¿qué está pensando? ¿Qué lo mueve? ¿Qué hace que verdaderamente tome la decisión de tomarla? Todo comenzó desde cuando se estableció la salida de los judíos. Por eso siempre hablamos y iniciamos prácticamente desde Éxodo capítulo 12. ¿Por qué? Porque ellos celebraban lo que el Señor celebró la noche que celebró Santa Cena. Lo que hizo fue, aunque celebraron Santa Cena, aunque celebraron la Pascua como se hacía tradicionalmente, Él dijo que de ahí en adelante tomáramos esa cena, comiéramos el pan y bebiéramos la copa pensando en Él. O sea, ya no lo hacemos nosotros pensando en los judíos, sino que todo es una parábola. Todo era lo que estaban haciendo ellos repetitivamente cada año lo hacían, para que cuando viniera Jesús ya lo hiciera en verdad y entonces se constituyó eso en una ordenanza. Nosotros podemos predicar, nosotros podemos rendir el culto, podemos diezmar, ofrendar, todo lo que es en la iglesia, servir como diácono, como servidor, pues como pastor, como alabanza. Todas esas cosas no tienen ordenanza, pero el bautismo y la Santa Cena sí es una ordenanza, y es una ordenanza que quiere decir que el pastor debe hacer, que yo debo hacer y que debo ofrecer a los miembros de la iglesia. Este momento es como si alguien me dijera que yo quiero ser bautizado y yo no lo bautizara. Hay que bautizar. Como también si la persona celebra Santa Cena y pregunta por qué celebra Santa Cena, hay que enseñarle, y no puedo yo oponerme ni quitarle el derecho de tomar Santa Cena, y por eso es tan importante entenderlo. El pastor debe saber que no es algo que yo quiero hacer, sino que debo hacer como una ordenanza. Estableció dos cosas: bautismo y Santa Cena. A los que creen se bautiza solamente una vez, y Santa Cena se hace en memoria, es decir, para hacerlo constantemente. El bautismo no es para hacer memoria, el bautismo es para abandonar el pasado y comenzar una vida nueva, y a partir de comenzar esa vida nueva, entonces ya a manera de recordar, para que no olvide su fe, para que la fe sea arraigada, para que sea fortalecida, para que se pruebe a sí mismo, y para que las personas que lo hagan tengan una experiencia verdadera en la gracia. Entonces, no es que yo quiera hacerlo o no quiera hacerlo, sino que es ordenanza. Así que por eso partimos siempre hablando de Santa Cena del capítulo 12 de Éxodo. Siempre, porque ellos estaban celebrando la Pascua. Él decía: ¿dónde quieres que tomemos la Pascua? Entonces él dijo: en tal parte. Y celebrando esa Pascua, haciendo memoria de lo que había pasado, de lo que había en el pasado, entonces ellos se sentaron con esa misma inspiración y con ese mismo deseo de recordar lo que ellos hacían en el momento
en que fue establecido aquí en Éxodo capítulo 12. Pero antes de leer Éxodo capítulo 12, vamos a leer Hebreos capítulo 9. ¿Cómo digo yo esto? En Jesucristo se cumplen muchas cosas en cuanto a la sangre, en cuanto al sacrificio, en cuanto a su muerte, en cuanto al cordero, en cuanto a la puerta, en cuanto a muchas cosas. Es como cuando uno ve un árbol, que un árbol tiene muchas raíces. Entonces uno ve el tronco, lo que ve uno literalmente con sus ojos es el tronco, las ramas, las hojas y las flores, el fruto. Pero uno no ve lo que hay por debajo. Pero lo que hay por debajo es muy importante, es lo que sostiene lo que se ve de la tierra para arriba. Quiere decir que es arraigado, quiere decir que toda es como unas raíces que penetran y sostienen toda mi vida de fe. Antes de eso, Colosenses capítulo 2, para que entienda, Colosenses capítulo 2, y luego vamos a leer Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, asimismo habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados quiere decir que echen muchas raíces para sostener su vida de fe. Arraigar es echar raíces. Y raíces es que cuando uno le pregunta a una persona que cree en Jesús, a veces solamente dice que Jesús murió por mis pecados. Quiere decir que como que tiene una sola raíz que debe sostener un árbol, y resulta que un árbol no se sostiene con una sola raíz. Arraigados quiere decir es que echa muchas raíces que sostienen la vida de fe. Entonces aquí está diciendo arraigados y sobreedificados, ¿sí?, en Él y confirmados en la fe. Eso es lo que quiere decir. Aunque Hebreos, por eso es arraigados, es que tenemos que mirar las raíces. Las raíces es de dónde sale la Pascua, de dónde sale la Santa Cena, de dónde sale el sacrificio, de dónde sale todo eso. Eso es echar raíces para que la fe esté más cimentada. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no por, la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Digamos que ese es el versículo que nos hace entender que Jesús vino a hacer una reforma, y esa reforma comenzó a hacerla desde el momento de su nacimiento, desde su manifestación hasta su muerte y su resurrección. Él estaba haciendo una reforma de lo que había pasado, para que viéramos en Israel y en todo lo que pasaba en la antigüedad cómo reformó para que fueran la verdad. El Antiguo Testamento tiene la verdad de una manera como en la sombra, como por un espejo, viendo como por un espejo, pero no es la realidad. Es como la diferencia entre ver una foto y la persona en realidad. Uno ve la persona en realidad y uno dice, ya es la persona que puedo tocar de carne y hueso. El Antiguo Testamento era solamente como una fotografía, digámoslo así, o como un plano en el cual ya se veía cómo iba a ser. Pero cuando una vez Jesucristo se manifestó, ya es la verdad. Por eso Él reformó las cosas, porque el Antiguo Testamento solamente era lo que está diciendo, símbolo. Entonces, como era símbolo, todo eso era símbolo, había que reformarlo. Y Jesucristo entonces vio que lo que era símbolo, Él tenía que reformarlo. Ahorita sí, Éxodo capítulo 12. Vamos a hablar que reformó. Y por eso siempre comenzamos a partir de esta parte. Dice, buenas noches a los que están en el estudio, Lucita, John, Nadia, no sé quién más veo ahí. ¿Tú ves a alguien más ahí? Ok. Versículo capítulo 12, vamos a leer desde el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo:
Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa comerán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La semana pasada hablamos del versículo 5, dice que el animal será sin defecto. Hablamos del cordero sin defecto, sin tacha, tiene que ser perfecto porque el sacrificio debe ser perfecto. Cuando dice la palabra inmolará, ahí vamos a detenernos un poquito, vamos a seguir hablando, cada vez avanzando un poquitico más acerca de esto, porque ellos recordaban lo que les había acontecido mientras estaban en Egipto. Habían pasado 400 años y luego tendrían que recordar cómo, viviendo en Egipto, luego ellos van a vivir una vida libres o en la libertad de ya no estar en Egipto. Ellos no estaban en Egipto por su pecado. Ellos no estaban en Egipto porque hubieran hecho algo malo. Ellos estaban en Egipto porque recuerde que cuando Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra de Canaán como posesión, lo que hoy en día es Israel, como heredad para él y su descendencia, Dios quiso mostrar a través de ese pueblo cómo, a partir de la promesa que Dios hizo a Abraham, que serán herederos de esa tierra y que recibirán la bendición. Pero cuando estuvo Abraham, él también tuvo que salir de la tierra durante un tiempo por hambre, luego volvió en el tiempo de Isaac, luego volvió a salir en otro tiempo por hambre, luego volvió otra vez por Jacob. Estaba Jacob con sus hijos en la tierra de Canaán, y por hambre entonces tuvieron que ir a Egipto. Es como si Dios les estuviera haciendo varias veces el ejercicio de entrar y salir. Estuvieron en la tierra pero salieron. ¿Por qué? Porque el hombre estuvo en el huerto del Edén y salió. Y es una parábola la salida de Egipto, obtener la tierra como la obtuvo Abraham cuando le mostró Dios toda la tierra y dijo: todo esta es tu tierra, y luego él no estuvo allí, pero luego volvió nuevamente por la descendencia, lo volvieron a salir, y por hambre habían esas días por las que tenían que entrar y salir, para enseñarnos que hay que entra y que sale, que el hombre estaba en la tierra prometida pero salió un día por alguna circunstancia. Cuando el hombre salió de la humanidad por Adán, salió del huerto del Edén, salió por el pecado, pero el trabajo de Dios, o lo que Dios quiere, es volverlos a llevar a la tierra prometida, entre comillas, que es la tierra prometida para nuestro espíritu, que es el cielo. Pero todo lo que estaba haciendo ahí era una parábola para luego decirlo ahora en la verdad a través de Jesucristo. Entonces salieron del huerto donde estaban, tenía armonía, había comunión con Dios, pero perdieron la comunión y salieron. Entonces Dios quiere vuelva a tener la comunión conmigo. Con Abraham sucedió que decía lo mismo: entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo en esta tierra, pero mientras tanto van a estar como esclavos en la tierra de Egipto. Pero ellos no llegaron a ser esclavos, vuelvo y digo, por su pecado, sino porque el hambre los hizo ir a Egipto, donde José previamente, por el anticipado conocimiento de Dios, había dejado a José y había permitido que fuera vendido a los egipcios para que él finalmente fuera el que los llevara a esa tierra y los tuviera como guardados en Egipto, mientras que el pueblo crecía y se multiplicaba, para que un día Dios, como su promesa le había dado a Abraham, por mano de Moisés lo sacaba de Egipto y lo llevaría a la tierra de Egipto, a la tierra prometida. Entonces llegó el día en que el país, esta familia de Abraham se multiplicó y se llenó en Egipto. Y cuando ya eran suficientemente grandes, entonces llegó el momento de la salida de Egipto para ir a la tierra prometida. ¿Eso es solamente una parábola o eso es solamente un ejercicio que Dios estaba permitiendo que un pueblo lo hiciera, para que cuando Jesús viniera nosotros entendiéramos que nuestra huida o nuestra salida no es
de la tierra de Egipto a la tierra prometida, sino que saliéramos del universo de las tinieblas, donde nuestro alguacil o el que nos cuida a Israel lo sometía a Faraón. A nosotros nuestro Faraón, entre comillas, es el diablo, ¿sí? Entonces Jesús viene a liberarnos, a libertarnos, a sacarnos como un salvador, como un enviado que sacó dentro de las aguas, como lo hemos hablado acerca de los pescadores, que salió de las aguas y que luego Él va a llevarnos al reino de los cielos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero Él ya no está hablando de una tierra de Canaán, sino del reino de los cielos, que ya es la verdad, que es donde nosotros aspiramos que entre nuestro espíritu. Entonces, cuando ellos llegó el tiempo de la partida, estaban siendo sometidos durante 400 años a Faraón y como esclavos en Egipto. Entonces ellos después, cuando ya prepararon, después de el Señor haber hecho señales de vencer todos los dioses y ejecutar sus juicios sobre los dioses en los cuales ellos creían, porque Egipto tenía muchos dioses. Entonces, durante 400 años, obviamente Israel se había adaptado a esa religiosidad, a los dioses y a la forma de vivir como esclavos durante 400 años. Eso es para que nosotros entendamos que durante toda nuestra vida hemos vivido como esclavos aquí en el universo, y el faraón es el diablo. Esto lo voy a tomar ahora de aquí en adelante para varias enseñanzas, así que de pronto en la otra no lo voy a recordar, no lo voy a volver a decir, pero esta es una remembranza, este es un recorrido de la historia de la humanidad para verlo a través de una parábola, como en Jesucristo ahorita se hace verdad. Entonces, claro, cuando estaban celebrando la Pascua Jesús con sus discípulos, Él hizo la ordenanza de celebrar la Santa Cena, reformando esto que está pasando acá. El cordero debía ser perfecto, porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Pero aquí está diciendo algo que es muy importante, que nosotros como cristianos debemos entenderlo, sobre todo para cuando vamos a evangelizar o cuando nosotros estamos ubicándonos. Nosotros tenemos que ubicarnos de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, porque si nosotros no sabemos esto que estoy diciendo, pues cuando una persona va a predicar solamente va a decir que Jesús murió por los pecados, es decir, echa solamente una raíz. Entonces la fe no está siendo arraigada ni cimentada y ni está siendo fortalecida, y cuando van a tomar Santa Cena, pues obviamente lo están haciendo quizás hasta indignamente, y no por causa solamente de que ha cometido pecados de injusticia, porque aquí está diciendo que el que tome y coma la cena, la Santa Cena indignamente, es decir, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe juicio para sí. Y ya no estamos hablando de los pecados de la conducta, sino el hecho de no tomarlo dignamente o sin entendimiento de lo que está haciendo. Entonces aquí está diciendo en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año. Es decir, que haya llegado a su edad adulta, que al año el cordero ya no es tierno, sino que llegó a su adultez, y que será tomado dentro de las cabritas. O sea, podía ser dentro de ellas cualquiera que escogiera, pero lo importante es que fuera sin defecto y que fuera macho. Entonces uno entiende que ese sacrificio no lo haría una mujer, sino un varón, y que fuera adulto. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, comenzó siendo para los judíos la edad adulta, que es 30 años. La adultez para nosotros en muchos países es 16, para otros 18 y para otros 21. En Israel las personas son dependientes de sus padres, o los padres tienen que dar razón de sus hijos hasta los 30 años. Ya pasados 30 años, él responde por sí mismo. Quiere decir que llegó a la época adulta, en que ya el padre no es el que se hace responsable de la conducta buena o mala de sus hijos, sino que los padres los han educado en la ley, y conforme a tres cosas muy importantes que tienen establecidas los judíos, es que los judíos a sus hijos les enseñan un oficio, les enseñan la ley y les escogen esposa, ¿sí?
Son tres cosas que son pilares para ellos, que son muy importantes para mantener la línea de la sangre, para mantener la tradición de la ley y para tener un oficio de un trabajo para heredar también la bendición. Entonces tenía que ser macho de un año, de la vacada, es decir, cuando Jesucristo se manifestó dentro de la comunidad, Dios fue el que escogió, porque Juan el Bautista estaba bautizando, porque dijo que sobre quien veas descender el Espíritu Santo, aquel es el que puede bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Es decir, que dentro de toda la comunidad Dios manifestó quién es Él. Y Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio como Cordero, tenemos que recordar que entonces ya Él no tiene que, cuando Jesús se bautiza, ya deja su pasado como hijo de José, hijo de María, y sale del agua y se escucha la voz del cielo que dice que este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Es decir, que ya de ahí en adelante lo que Él hace, no le van a preguntar a María o a José si viviera o dar razón de lo que Jesús está haciendo en su vida pública. ¿Por qué? Porque ya Él es responsable de sus actos y Él va a morir. Ya María no puede decir nada, nadie puede impedirle, porque Él ya es dueño de sus actos y responsable, y también es responsable de lo que va a hacer. Esto es muy importante entenderlo cuando tomamos Santa Cena, porque cuando dice aquí también, continuando, dice que será inmolado, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La tarde es cuando se pone el sol, ¿no? Es decir, cuando ya está entre 3 de la tarde en adelante, ¿sí? Hasta el otro día. Y toda la congregación, es decir, que todos deberían participar de esto. Esto es por decir algo. Es como cuando uno está siguiendo su selección que está jugando fútbol, y cuando mete gol, pues todo el mundo se alegra. No debería quedarse uno sin alegrarse. Entonces, que toda la congregación lo inmolará, es que todos participarán de ese acto de inmolar a ese cordero. ¿Y qué es inmolar? Esto es muy importante entenderlo. Inmolar no es, nosotros nacemos con el anhelo y con el deseo de nacer, crecer, multiplicarnos, tener un trabajo, vivir felices y morir de viejitos. Pero inmolar quiere decir usar una persona que no tiene por qué morir, que se ofrece como víctima para agradar a Dios, como un sacrificio para agradar a Dios. Inmolar, por ejemplo, lo podemos ver como ejemplo cuando usted escucha que los kamikaze de los musulmanes dicen, por ejemplo, que ellos ustedes, por ejemplo, en el atentado del 9/11, decía que un kamikaze, o sea, una persona que se ofreció voluntariamente, se inmoló para glorificar a su Dios, y diciendo que lo que está haciendo lo está haciendo para que el nombre de su Dios sea glorificado, enaltecido, y que Él puede ofrendar su vida como un sacrificio para que Él tenga la complacencia, para complacer, para dar la gracia, para decir que yo haría lo que sea por ti, yo haría lo que fuera por ti para agradarte. Ese sacrificio que está diciendo que lo inmolará porque es Pascua, es porque Dios iba a ejecutar su juicio sobre los hijos y sobre todos los primogénitos de Egipto, y Dios para guardar a Israel de una manera que Dios le está enseñando cómo ustedes no van a hacer nada para que yo los libere, sino que yo los voy a liberar, y yo voy a decir cómo lo voy a hacer, y cómo lo voy a hacer a mí me agrada, digámoslo así. Entonces ustedes no tienen que hacer nada, solamente que en lugar que ustedes hagan el sacrificio, yo voy a hacer el sacrificio. Ustedes no tienen que derramar la sangre, lo va a hacer un cordero macho de la vacada, perfecto, sin defecto, de un año. Dentro de las cabritas lo inmolará toda la congregación. Vamos a hablarlo ahorita. En la verdad, inmolar, entonces sería otra forma que uno dice, voy a dar un ejemplo. Si estamos presentando un examen, 5 compañeros de la universidad, y de pronto nos pasamos la copialina, dice, no, vamos a levantarnos todos contra el profesor, porque es que el profesor es muy tirano con nosotros.
Entonces uno dirá, no, yo no me voy a matar por ustedes. O sea, si ustedes quieren, no es que me lo echen de enemigo, yo no soy bobo, ¿sí? Yo no me inmolo. Es decir, yo no hago ese acto como si fuera tan valiente. Inmolar es como ofrecerse para llevar a cabo algo que ayuda a toda la comunidad, que sería como, por muchos lo llamarían como un suicidio. No, eso ¿qué tal? No, es como un suicidio hacer eso. Jesús lo que está haciendo es entregar su vida de una manera voluntaria para que toda la comunidad sea libre. Vamos a mirarlo en Juan capítulo 3. Versículo 14. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que él dice, de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Levantado estaba dando a entender de que muerto iba a morir, es decir, que él tiene que entregar su vida como ofrenda, como sacrificio, que se va a inmolar, entre comillas, que él se va a entregar para que los crucifiquen como un sacrificio para la libertad de ellos, porque en este momento ellos ahí sí habían cometido pecados contra Dios, se habían rebelado contra Dios. Entonces vino una plaga de Dios por lo que ellos hacían contra el líder del Señor. O sea, Dios había puesto a Moisés para que guiara al pueblo, y Moisés daba las órdenes y hacía todo, pero ellos se rebelaban y se enfurecían contra Moisés. Entonces venían problemas que Dios enviaba porque no dejaban a que su siervo hiciera las cosas. Entonces venían las serpientes ardientes y los mordían. Entonces Moisés le tocó orar para que Dios no los castigara, porque a su enviado no lo dejaban entonces actuar. Entonces él dijo, entonces levante una serpiente de bronce, y cuando lo miren, viendo la serpiente, ellos se sanaban, tenían la sanidad. Quiere decir que Moisés hace la oración como Jesús la hace, como mediando por nosotros. Cuando también nosotros lo crucificamos, él también estuvo orando por nosotros, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es un oficio sacerdotal que Jesús dijo que de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, y Moisés la levantó en el desierto por un clamor que él tuvo para liberar a los que estaban muriendo por causa de la rebeldía de este pueblo. Entonces, digamos que era una forma que él estaba diciendo que yo iba a hacer un sacrificio para calmar la ira de Dios, o por un sacrificio que le agrade a Dios por la libertad de ustedes. Lo comenzó a decir a partir de acá. ¿Por qué? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí sí, porque es que los cristianos normalmente conocemos este versículo, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios envió a su Hijo como cuando dijo sacrifiquen un cordero, también envió a Jesucristo como un cordero, para que él haga un sacrificio, porque yo los voy a liberar y yo los voy a sacar de aquí hacia el reino de los cielos. Voy a traerlos a libertad, porque ustedes son unos pecadores. Entonces se han rebelado contra Dios, se han rebelado contra mí. Pero si usted cree en el sacrificio o mi ofrenda voluntaria, yo me voy a ofrecer voluntariamente como para que ustedes, toda la comunidad, me mate, como todos estaban allí inmolando el cordero esa noche, lo estaban matando. O sea, estaban haciendo, es que inmolar, vuelvo y digo, Jesús no nació para vivir y morir hasta viejito, como siendo el empresario de la carpintería, sino que él venía para hacer el sacrificio que a Dios le agradara, para la libertad de la humanidad, sus hermanos, para liberar a sus hermanos, como Moisés también estaba liberando a sus hermanos. Porque Moisés, aunque fue criado por Faraón, él reconocía que esos israelitas eran sus hermanos. Jesucristo también entiende que nosotros fuimos creados a la imagen de él.
Entonces lo que él está diciendo es que de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Hay alguna pregunta? Nadie más ha llegado. Okay. Y cuando nosotros estamos viendo esa forma voluntaria, también tenemos que ver que Juan capítulo 12, cuando Jesús, después de haber hecho el prodigio de levantar a Lázaro de los muertos, para que nosotros entendiéramos que cuando Jesús llamó a Lázaro, lo sacó de la muerte, ¿sí? O sea, la voz potente, o la voz creadora, o la voz que dio la vida, le dijo a Lázaro, sal fuera, ¿sí? O levántate. Entonces cuando dijo Lázaro y sal fuera, entonces Lázaro se levantó y salió. Entonces en el versículo, vamos a leer desde el 27, después de que hizo la resurrección de Lázaro y después que fue ungido en Betania, entonces ellos fueron a mirar a Lázaro que había resucitado y también a Jesús. Estaban haciendo una cena. En el 27 dice, ahora está turbada mi alma, y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sí? Él está hablando de sacrificio, está hablando que Él es el cordero que se sacó dentro de los mismos rebaño, digámoslo así, el rebaño de los hombres, pero al ver a Jesús parecía que fuera uno igual a nosotros, pero era perfecto. A diferencia de toda la humanidad que son pecadores, Él es perfecto y era adulto, y toda la comunidad debería sacrificarlo entre las 2 tardes. Entonces ya llegó la hora, y Él ya se está acercando a Jerusalén. En el capítulo 12 ya se está acercando, en el capítulo 13 ya es el lavamiento de los pies, y luego la entrada a Jerusalén, luego 14, 15 ya sabemos que ya es la noche antes, que fue cuando se celebró Santa Cena. Entonces dijo, ¿qué diré? Porque como dice que ya llegó la hora, ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Escuche esto, el juicio de este mundo. Ponga la tirita aquí y vamos nuevamente a Éxodo capítulo 12. Versículo 12. Dice, pues yo pasaré, vamos a leer, solamente el 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ejecutaré mis juicios, es decir, que vendrá a manifestarse la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que Dios hace por liberar a los que son suyos. Entonces, cuando Él está diciendo que ha venido el momento de hacer el juicio, ahora es el juicio de este mundo, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se está dando cuenta de la salida, ¿no? Pascua es salir. Entonces yo los atraeré, es decir, yo también los sacaré, o ustedes irán detrás mío. Y luego dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, ¿cuál era la muerte? Inmolado en la cruz, como sacrificio, como algo voluntario. ¿Sí? 10 hablando de y a todos atraeré a mí mismo. Usted cuando lee capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las oigo y ellas me escuchan y me siguen, y a todas las saco y a todas llamo por nombre, las saco fuera, y las saca con un sacrificio. Entonces está diciendo en el capítulo 10 versículo 14,
Yo, bueno, vamos a leer desde el 11. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Eso es para mirar el que conduce como el que ayuda a sacar las ovejas del Señor, como se va a tomar de las cabritas y va a liberar a todo su rebaño, porque va a ejecutar su juicio, nosotros viéndonos como ovejas y Él como el pastor que va adelante y atrayéndonos para que le sigamos según la voz que Él dijo. Entonces dice que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Luego vuelve a decir: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongo quiere decir es inmolar. Inmolar es yo voy a poner mi vida como cuando un kamikaze dice: no, yo pongo mi vida para que ustedes sean libres, para que ustedes me sigan. De su voluntad, como inmolar es la persona, sacrifíquenlo como un sacrificio voluntario, o sea, voluntariamente está entregando su vida para liberar o para sacar a las que están siendo oprimidas, ¿sí? Por el mundo o por el diablo, porque ellos están siendo oprimidos en Egipto por Faraón. Entonces dice 15: así como el Padre me conoce, 13, vuelvo a leer 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que eso es con el conocimiento de Dios, que Él no lo está haciendo porque Él quiere, sino que como el Padre quiere liberar, como Dios quiere liberar, entonces Él tiene que, para liberar, hacer algo que le agrade. Es decir, nosotros si quisiéramos hacer algo para que Dios nos librara, uno quisiera hacer una obra o quisiera hacer un sacrificio. Hay personas que, por ejemplo, llevan vida, sacrifican tiempo, plata, o sacrifican cosas por algo. Sí, yo voy a hacer tal cosa y sacrifico mi tiempo para que tú tal cosa, o yo no como, sacrifico mi comida y come tú, o yo sacrifico la plata, yo iba a comprar algo para mí, pero yo voy a entregarlo más bien de mi parte, lo que yo era para mí, te lo voy a entregar a ti. Eso es hacerlo voluntario. Jesucristo está ofreciendo su vida de una manera voluntaria para que la persona se agrade. Es decir, si nosotros queremos agradar a Dios, debería ser un sacrificio, pero el sacrificio que quiere que nosotros hagamos es que nosotros creamos en el que Él envió. Es decir, que dejemos toda la idolatría, que dejemos todos los dioses y creamos que esto es por la gracia, que solamente Dios se complació, y como Dios se complació liberarnos, no porque seamos buenos o porque seamos nada, sino porque éramos unos pecadores y nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces dio a su Hijo, lo puso como propiciación, como un cordero, pero usando la voluntad o dependiendo de algo que nadie más podía hacer, ni los ángeles podían hacer eso. Solamente el Hijo podía hacerlo, y el Hijo entonces puso su vida para agradar al Padre, para que fuera un sacrificio que a Él le agradara, por el cual iba a liberar como forma de parábola a los hebreos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero Jesús lo está haciendo, reformando todas las cosas, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio vivo, no de un animal, no de una sangre ajena, sino con su propia sangre, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, con un sacrificio perfecto, como agradándole al Padre, como queriendo manifestar su amor por el Padre, y que el Padre quiere, porque el Padre quiere, Dios el Padre quiere manifestar su amor por nosotros, como quiere manifestar su amor por nosotros, porque le agradó salvarnos por su gracia
no porque lo mereciéramos, sino porque Dios es lleno de la gracia. Entonces puso a su Hijo como un sacrificio perfecto, o sea, como algo que a Él sí le agrada, adulto, que responde por sí mismo, que salió dentro de los hijos de los hombres como el Hijo perfecto, y que Él lo está haciendo de una manera voluntaria para que el pueblo lo inmole, para que puedan comer la carne y beber la sangre para poder vivir. Ofreciendo su propia vida, está ofreciendo su vida. Yo me sacrificio para que ustedes coman. Por eso digo, los papás a veces dicen: yo no como para que coma el hijo, yo no me pongo un vestido para que se lo ponga a mi hijo, yo no duermo bien pero para que mi hijo duerma bien, yo trasnocho toda la noche mientras que él está enfermo. Es una vida como de sacrificio por los hijos. Lo que Dios quiere es que nosotros recordemos el sacrificio o la vida de sacrificio de Él por su Hijo. Los hijos normalmente no se acuerdan de la vida de sacrificio de los padres, y a veces un solo detalle que cometa un padre borra todo lo que el papá ya ha hecho desde nacer. Lo que Dios quiere por medio de la Santa Cena es que nosotros nunca nos olvidemos de lo que el sacrificio de Él, voluntario de su Hijo, que para manifestar su amor por nosotros ofrendara su vida, o la diera o se la entregara de su voluntad, y en esa voluntad no vio envidia. Dios no vio envidia, sino que es algo que a Él le agradó. O sea, como le agradó que lo está haciendo voluntariamente, luego recibió el mandamiento y le dijo: ok, entonces hazlo, porque nadie más, ni ángeles, ni nadie podría cumplir esa misión de manifestar el amor de Dios por el mundo para liberarnos de nuestro opresor aquí en la tierra de Egipto, o sea, en el universo. Entonces él está diciendo de qué muerte va a morir. Bueno, Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, ya vamos a terminar. Versículo, vamos a elevar desde el 28. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio en la mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Acuérdense que estaban pensando la Pascua. La Pascua la celebraban durante todos estos días, eran 7 días de los panes sin levadura, y en fin, tenemos que hablar de los panes sin levadura también, que también está allí y que también está en toda la Biblia. ¿Por qué el pan? Solamente para arraigar un poquitico más acerca de la Santa Cena y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traías contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte habría de morir. ¿Cuál era? ¿Cuál era? La que acababa de decir en Juan capítulo 13, la que decía en Juan capítulo 10, la que inclusive, yo no recuerdo dónde es que está eso. Juan, donde decía que era necesario que uno muriera por todos, creo que es Juan 12. Donde dice que eso está en Juan 11. Juan, ¿qué es? Yo no me acuerdo dónde es que está eso. Juan 11, 45, vamos a leer. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir
por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, ¿sí? Porque toda la congregación lo inmolará. O sea, Caifás, que era sumo sacerdote, también profetizó que todos tenían que matarlo, inmolarlo. O sea, que él estaba en ese momento, no lo mataban porque fuera un pecador, no lo mataban, sino que él mismo estaba poniendo su vida como lo hace un buen pastor para poder guiarnos y que nosotros luego lo siguiéramos a él. Porque el asalariado no le importan las ovejas, solamente pase lo que pase, mientras que a Jesús sí le importan las ovejas y está dando su vida para atraerlas a todas, para llevarlas al lugar donde está. Por eso dice: yo conozco mis ovejas y ellos me escuchan y me siguen, y mis ovejas oyen mi voz y yo les sigo, yo les conozco también, y a cada una llamo por nombre. Entonces, ese sacrificio, ese inmolarlo entre toda la congregación, entre las 2 tardes, era muy importante entenderla, y es importante entenderla cuando tomamos Santa Cena, porque Jesús lo que hizo fue reformar el pensamiento en cuanto a que cuando se tome Santa Cena, recuerden que yo fui el sacrificio que le agradó a Dios, porque yo puse mi vida para que al yo ofrecerla, me estoy inmolando, me estoy entregando mi vida por la libertad de ustedes. Así como ellos estaban siendo liberados, nosotros estábamos recibiendo la libertad para poder escapar. Por eso cuando el Señor dio las 2 ordenanzas, bautismo y Santa Cena, bautismo es sacarlos de este mundo, conectarlos al reino de los cielos, y luego, estando conectados al reino de los cielos, predicarles y anunciarles siempre y darles a comer la carne y la sangre, beban la sangre constantemente. Y luego en Santa Cena recuerden la sangre, recuerden la sangre, recuerden la sangre, y háganlo y recuerden y coman. A usted nunca se le olvida desayunar, almorzar y comer, es raro. A nadie dice: oiga, llevo 3 días sin comer, yo no me acordaba que no he comido. A mí, ¿por qué se me olvida comer? Llevo 3 días sin comer, pero yo ni me acordaba que llevo 3 días sin comer. Es que yo no me acuerdo. No es que el estómago pide. ¿Cómo va uno a decir que no me acuerdo que hay que celebrar Santa Cena? Santa Cena es que nosotros, Él nos da para que coma la carne. Entonces, siempre que yo estoy predico para que coman la carne, beban la sangre. Eso es el tema de la semana entrante, es comer la asada. ¿Por qué? Eso es la prédica de la semana entrante. Hoy es que será inmolado como ofrenda voluntaria que a Dios le agrada para libertar al pueblo. O sea que nosotros, cuando estamos tomando Santa Cena, estamos diciendo: yo encontré la libertad gracias al sacrificio de Jesucristo, que todos lo matamos, que fue el sacrificio que a Dios le agradó, para que nosotros pudiéramos escapar de la tierra de Egipto, es decir, de las garras o de las manos de Satanás, y ahorita somos libres en cuanto a que nosotros ya no somos hijos o le pertenecemos al diablo, sino que nos hizo libres para que podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. Vamos a dejar hasta ahí. Santa Cena es muy importante, es una ordenanza que se debe hacer para todas las personas que han recibido el bautismo después de haber creído en él, porque dijo que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Y entonces luego les dijo esto por lo cual se celebra Santa Cena. Mateo, y con esto voy a terminar, Mateo capítulo 28. Eso es lo que hago yo, y por eso hacer discípulos es tan importante, ¿no? Para que nosotros, obedeciendo al mandamiento del Señor, Él esté con nosotros. Si yo no lo hago, entonces Él me abandonaría. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Obedecieron. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una ordenanza. Eso no es que yo quiera o no quiera. Enséñeles a que guarden. Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Yo, ¿por qué lo voy a desobedecer? ¿Usted por qué lo va a desobedecer? Hágalo, porque es una ordenanza. Primero, hacer discípulos. Hacer discípulos es hacer seguidores de Jesús, no mis seguidores.
2, o sea, que crean en Él, esperen en Él y sean formados igual que Jesús. Y luego que también puedan ofrecer su vida como sacrificio vivo para ser ya sea pescadores de hombres o para que hagan todo lo que según el ministerio que el Espíritu Santo por los dones que le da a cada uno, entonces que les enseñe, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted quiere, amén, usted quiere que Jesús esté con usted, obedezca haciendo discípulos, ¿sí? Haciendo discípulos, que lo imiten, que imitemos a Jesús y enseñemos que guardemos todas las cosas. Si yo digo que enseño Santa Cena, pues debo dar Santa Cena. Si yo no enseño Santa Cena, obviamente no daría Santa Cena, porque pues, ¿cómo les voy a decir que tomen Santa Cena si no les enseño? Pero yo estaría desobedeciendo en cuanto a esa ordenanza. Si no hago discípulos para que los lleve hasta el bautismo, también estoy desobedeciendo la misión de decir, bueno, yo voy a hablar de Jesús, y no es que yo voy a, oiga, tráigame personas que ya nacieron de nuevo. Eso es trabajar sobre el lugar donde ya otro edificó, donde ya construyó. Es que usted tome el tiempo de una persona que no conoce a Jesús. Eso es un ejercicio que hay que hacer, que no conoce a Jesús, que nunca ha oído hablar de Él, y que usted le pueda llevar hasta Jesús para que vea que Él es el sacrificio perfecto, para que usted pueda, uniéndose a Él, participar del reino de los cielos, y luego lo lleve hasta el bautismo y luego lo haga un discípulo de Jesús. Es una misión muy preciosa, y que usted dice ahí, usted debe enseñarle que guarde todas las cosas para que el Señor esté con usted. ¿Qué sacaría si usted lo discipula, le enseña la palabra y no le vuelve a enseñar? Entonces no estaría cumpliendo todo, solamente un pedacito. No estaría siendo discípulo, solamente está diciéndole cosas bonitas. Venga, que en la iglesia hablan bonito. Vengan a la iglesia. Sí, pero si no lo evangelizan, si no, luego no lo bautizan, y si luego no le da Santa Cena, entendiéndolo, pues está llevando una vida demasiado religiosa, demasiado mística y demasiado lejos de la voluntad de Dios el Padre, sin experiencia. Oremos por nuestro espíritu para que nosotros entendamos la importancia de Santa Cena. Dios el Padre, te damos gracias porque tú enviaste a Jesucristo como un sacrificio perfecto, sin mancha, sin contaminación, que todos nosotros lo inmolamos y que todos nosotros aceptamos que ese sacrificio voluntario que hizo nuestro Señor para ofrecer su propia vida, para que nosotros comiéramos su carne y bebiéramos su sangre, para que nosotros tuviéramos su vida. Así que te damos gracias porque nosotros no nos salvamos por ninguna vida de sacrificio que nosotros hacemos, sino por tu sacrificio, por la vida, por tu entrega, porque tú de tu propia voluntad pusiste tu vida para liberarnos a nosotros. Por eso te ama el Padre, porque tú mismo hiciste la obra que nadie más podría hacer, pero que el Padre quería manifestar su amor por la humanidad. Así que te damos gracias, Señor nuestro, por haber tomado la carne y también haberla ofrecido como un sacrificio perfecto, que todos nosotros somos participantes de tu muerte, porque nuestro pecado te llevó a la cruz del Calvario, pero nosotros comiendo tu carne, bebiendo tu sangre, ahora tenemos vida. Así que nosotros no comemos ni bebemos juicio para nosotros, sino que estamos llenos de la gracia y del favor tuyo. Así que solamente podemos decir a nuestro Dios y Padre gracias, y estar agradecidos por siempre, y también cumplir la gran comisión de enseñarle a otros y llevándolos para que te conozcan y para que también sean bautizados en tu nombre, y también enseñándoles y también haciendo que guarden todas las ordenanzas, todo lo que tú nos has mandado. Así que tú estés con nosotros todos los días hasta el fin. Por favor, no nos abandones, sino que nosotros podamos seguir llevando adelante la misión que tú nos has encargado en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.